Semana pasada y la semana antepasada estuvimos viendo un tema que creo que tiene mucha importancia en la vida de los creyentes. La sanidad más sobrenatural que he experimentado en mi vida vino después de entender el tema que estamos hablando. ¿Alguien me puede decir qué es? Estamos hablando es que hemos usado dos frases, entonces recibí la respuesta de los dos, correctamente los dos, de maldiciones generacionales o de maldiciones ancestrales. Cualquiera de los dos es apropiado. No hay una frase bíblica para esto. Realmente resumimos lo que la Biblia enseña con esas palabras. Entonces, voy a invitarlos a abrir sus Biblias a Deuteronomio capítulo 30, que es nuestro texto para este estudio. Deuteronomio capítulo 30. Okay. Y desde el principio de este estudio estamos viendo estos dos versículos que realmente resumen mucho de lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas. Empieza en el verso 19, Deuteronomio 30, 19. Dice Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de sus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Cuántos de ustedes saben que hay una tierra prometida para todos los creyentes? Es una tierra que fluye leche y miel, está lleno de bendición, de salud, de prosperidad, y está disponible para nosotros. Y Dios dice: escoge pues la vida para que vives tú y tu descendencia, para que puedas disfrutar de esa tierra. Tu eternidad cuando recibes a Cristo está fijado. Pero aquí en la tierra, donde hay tiempo para glorificarle a Dios y guiar a otros que no le conocen a su reino, vamos a quedarnos aquí un tiempo, en salud, en prosperidad, bendecidos, felices, gozosos. Dice que ha puesto delante de nosotros vida y bendición, o muerte y maldición. Y que no es el universo que decide cuál vamos a recibir. Ay, sí, es que tengo el peor suerte de todo el mundo. Siempre me van mal las cosas, nunca me sale bien nada. Dios está diciendo: eso no es el universo. Eso está basado en tus decisiones. Y las decisiones de los que han venido antes de ti.
Entonces, eso me da esperanza. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo puedo cambiar mi situación. Si yo creo simplemente que el universo elige y hay ciertos favorecidos y otros que no, entonces soy víctima y no hay nada que puedo hacer. Pero si al contrario lo que dice la Biblia es cierto y que yo puedo elegir, eso pone el poder para mi éxito dentro de mi mano. Hay personas que prefieren echar la culpa. Es mucho más fácil. No necesitas tomar responsabilidad, pero como siempre he dicho por acá, el maduro toma responsabilidad. La diferencia entre el maduro y el inmaduro no es cuánto tiempo llevan en Cristo, no importa la edad que tienen aquí en la tierra, puedes tener 80 años y ser todavía muy inmaduro. El maduro sabe aceptar responsabilidad. Entonces, a mí me gusta cuando me dice, escoge pues, ¿cuál quieres? Quiero bendición. Pero les dije la semana pasada que eso no es suficiente en sí. Como que yo voy a decir, un día en el servicio voy a alzar mi mano, el pastor va a decir, ¿quién quiere las bendiciones de Dios? Y yo digo que sí, y ya para el resto de mi vida pues estoy encaminado hacia eso. No, el elegir de qué está hablando aquí es algo que hago diario y varias veces cada día. Estoy tomando decisiones que me van a beneficiar en el futuro si los tomo sabiamente. Así que es importante entender esto. Y incluso dice el verso 20 que si yo elijo la vida, me va a prolongar mis días. Y en la primera semana vimos a varias escrituras que hablan de que podemos extender o acortar nuestra vida dependiendo de las decisiones que tomamos. Tenemos el concepto, por lo menos lo tienen en el mundo, de que Dios tiene elegido el momento en que tú te vas a morir y no importa qué haces para evitarlo. Espero que no hay nadie en este avión que está en este momento en el aire que le toca, porque yo estoy con él. No. Así que es interesante saber que yo puedo extender, yo puedo prolongar mi vida por las decisiones que tomo. Ok, entonces hemos visto también en Proverbios 26:2 que la maldición sin causa no vendrá. Así que, ok, el control está en mis manos. Pero quiero cubrir algunas cosas. Fue muy interesante cómo el Señor me estaba... cada vez que estudio un tema, aunque he enseñado esto mucho a través de los años, siempre me enseña más cuando me pongo a estudiar. Y una cosa que quiero hablar, por unos minutos por lo menos, es que hay... ¿Cómo pongo esto en palabras? Que hay maldiciones ancestrales, pero también hay patrones ancestrales. Así que vale la pena escribir esa frase. Patrones ancestrales no son la misma cosa. Patrones ancestrales son comportamiento que nos está pasado a través de la familia.
simplemente copiamos lo que es familiar para nosotros. Déjame darles unos ejemplos, porque debemos, los que ahora estamos en Cristo, también reconociendo estos patrones y rompiéndolos. ¿Qué tipo de cosa? ¿De qué estás hablando, pastor? Me vino a la mente un dicho que yo escuché mucho cuando estaba creciendo. ¿Ok? Allá donde crecí, allí en mi rancho, pues son muchos italianos, muchísimos italianos, muchos irlandeses y luego el resto de nosotros. Pero yo escuché muchas veces a un hombre enojarse y decir: eso es el irlandés que me está saliendo. Ahora, ¿se enojan más los irlandeses que los demás? No, pero te digo lo que pasa. Da licencia esa frase. Y empieza a crecer el niño y no se controla, y en vez de ser castigado por eso, rápidamente dice: mamá, es el irlandés que está saliendo. ¿Y qué tiene que hacer la mamá? Entonces, a veces a través de las frases damos permiso para comportamiento que no es aceptable. Y lo hacemos en muchas diferentes áreas. No, es que estoy muy estresado, necesito una bebida. Y no estoy hablando de agua de Jamaica. Son excusas que encubren mal comportamiento, pero porque los hemos escuchado tantas veces, automáticamente los aceptamos. Ay, tu hermano me está volviendo loco, yo necesito un cigarro. ¿Alguien aquí quizá ha escuchado algo así? Creciendo, yo creo que varios. Es que me siento muy deprimido. Necesito un helado. Merezco un helado. ¿Qué son? Son excusas para cosas que sabemos que a lo mejor no debemos hacer. Porque si te deprimes 4 veces al día, vas a tener un problema. Pero son patrones ancestrales en el sentido de que crecimos con ciertas cosas o conceptos que nos imponen, que puede causar grandes problemas en el futuro. Por ejemplo, nunca lees a tus hijos. ¿No hay libros en tu casa? ¿Adivina qué? En vez de crear un estudiante de por vida, has atado a esa persona en no crecer, y la tendencia va a ser que no va a leer a sus propios hijos. Y tengo que hablar por un momento acerca de mi suegra. Nunca conocí bien a mi suegra. Creo que vino a la iglesia un par de veces, pero nunca la conocí bien. La señora no sabía leer o escribir, pero su casa siempre estaba lleno de libros. A veces sintonizaba el radio a las estaciones
donde estaban hablando puro alemán o otros idiomas, nada más para que se acostumbraran sus hijos a escuchar eso. Al final de cuentas, de sus 9 hijos, la gran mayoría terminaron la universidad, aunque ella no sabía leer. O sea, eso es un ejemplo de cómo alguien puede romper un patrón ancestral. Y nosotros necesitamos estar reconociendo esas cosas y rompiéndolos. Yo crecí en un ambiente en que esto y esto y esto aconteció. Quiero asegurar que no lo voy repitiendo. Así que no estoy hablando de estas cosas. Otras cosas que puede ser pasado así. Una mentalidad de pobreza. Si tú creciste siempre escuchando, ¿qué crees? ¿Que hay un árbol de dinero en el jardín? Si tú creciste escuchando frases así, no tenemos suficiente, no vamos a alcanzar, no tengo para ti, no hay. Eso genera en ti una mentalidad de pobreza. ¿Cómo lo vas a romper con tus hijos? Porque esto es lo que veo. Tenemos gente que están aferrados a la palabra de Dios y tu vida sí está cambiando. Pero por no reconocer estos problemas, los veo repitiendo en sus familias. Y me duele. Porque no tienen que estar ahí. Dije a mis hijos, nunca vamos a faltar nada en esta casa, pero en este momento no hay suficiente para lo que estás pidiendo. Eso es diferente a decir continuamente de tu boca, no hay, no tengo, no puedo, no hay manera, no alcanzo. Esas palabras te encadenan. Verás a otros alrededor de ti prosperándose y no te va a tocar a ti. Hay que romper con esos modos de hablar y pensar. Porque yo he hablado a través de los años con mucha gente que me han dicho, lo único que no quiero es ser como mi mamá. Pero cuando regaño a mis hijos, la escucho hablando a través de mi boca. No me dices que no tienen poder palabras. Y han tenido poder en tu propia vida y por eso estás repitiendo el patrón. Y si no haces un esfuerzo consciente para romperlo, lo vas a repetir dentro de sus vidas. Enséñales algo diferente. Y va a empezar con un inventario de lo que está en tu propio corazón. Muy importante. ¿Se pueden cambiar? Sí, se pueden cambiar. Yo lo he visto. Pero ¿va a requerir de un esfuerzo? Sí, va a requerir de un esfuerzo. Y el primer paso es reconocer, mira, no me enseñaron correctamente acerca del dinero. Y por eso yo tengo que aplicar la palabra de Dios en mi propio corazón primero y luego empezar a encontrar la forma de comunicar lo que ahora está en mi corazón con mis hijos para que ellos lo puedan entender. Porque habían años en que hubo mucha carencia en nuestra casa, mucha carencia. Entonces yo sé cómo es tener que decir a tu hijo que no, pero siempre encontré la forma de decirles, pero vamos a orar. Lo vas a tener que usar. Yo estoy usando mi fe para todo lo que puedo, ¿ok?
Si tú lo quieres, lo puedes tener, no te digo que no. Pero vas a necesitar usar tu fe. Y me acuerdo mi hijo Daniel, empezó a entender los conceptos. Entonces, tenía un reloj y un día dijo, papá, quiero regalar mi reloj con fulano. Dije, hazlo. Y lo regaló. Y luego, no sé cómo, pero consiguió otro, eso regaló. Y pronto, pues me acuerdo una vez que vino un grupo de Texas. Y me acercó un adulto. Y me decía, esto va a sonar extraño, pero siento que Dios me está diciendo que tengo que regalar mi reloj con tu hijo. Y estamos hablando de un reloj de, no sé, 6, 8 mil pesos de valor. Y mi hijo de 15 años estaba andando con ese reloj. ¿Por qué? Porque aprendió cómo sembrar y cómo recibir para él mismo. Entonces, algo que yo nunca escuché creciendo, pude reproducir en ellos. Entonces, cuando hablo de un patrón generacional, estoy hablando de algo muy diferente. Otro ejemplo de eso, malos hábitos de comer. Es un patrón generacional. O sea, el otro día estuvimos hablando con alguien y no tenían idea cómo elegir buenas comidas. No tenía idea. Salieron todos los días a comer tacos. No, eso no conviene a tus hijos. Esto no conviene a ti. O sea, necesitamos aprender ciertas cosas y cambiar ciertas cosas. Pero cuando hablamos de maldiciones ancestrales, no estamos hablando de patrones generacionales que sí tenemos que cambiar. Lo bonito es que estos no son muy difíciles de cambiar. Requieren tiempo y requieren lo que menos queremos considerar disciplina. Pero sí se puede. Ok. Entonces, vamos a considerar por un momento lo que es una maldición, ¿ok? Porque una maldición ancestral no es la misma cosa. Una maldición es un deseo o invocación hablada pues me imagino que puede estar escrito también, pero luego se prolonga mucho la definición. Es un deseo o invocación hablada. Diseñado para lastimar, para maldad o mala fortuna en alguien o algo. Un deseo o invocación hablada con fines de lastimar, maldad, mala fortuna en alguien o algo. Frecuentemente invocando poder sobrenatural. O sea, una maldición es algo que está activamente hecho contra otra persona o otra cosa. Una persona decide
invocar maldad sobre ti, sobre tu casa, sobre tu empresa, sobre lo que sea, eso es una maldición. Pero cuando hablamos de maldiciones ancestrales, estamos hablando de ciclos de consecuencias que pasan de una generación a otra debido al pecado o desobediencia de nuestros antepasados. Son ciclos, maldiciones ancestrales, son ciclos de consecuencias que pasan de una generación a otra debido a pecado o desobediencia de nuestros antepasados. Un poco diferente, porque no hay nadie activamente enforzándolo. Les he hablado de que las maldiciones ancestrales funcionan como la ley de la gravedad. Están ahí, son parte de este universo material. Son consecuencias que van a venir automáticamente. No hay nada, no es algo personal. ¿Ok? Si tú brincas aquí del barandal y yo a tu lado, vamos a llegar al piso al mismo tiempo y nos vamos a lastimar igualmente. Ay, no, pero porque tú eres pastor, pues no sé, vas a rebotar o no. No. Las consecuencias son iguales para los dos. Si brinco del barandal al lado de nuestra presidenta, vamos a llegar al mismo tiempo a la banqueta. ¿Ok? Y nos vamos a lastimar los dos. No importa en dónde estás, de qué color es tu piel, de su rango socioeconómico, no importa, nos vamos a lastimar igual. Y Dios, cuando empezó a revelarse a Israel, dijo, y hay ciertas cosas que ustedes pueden hacer que van a acortar sus vidas, que van a causar daño. Y ese daño no solamente extiende a ti, pero va a extender a tu descendencia. Recuerdan que las maldiciones son consecuencias, no es culpa. ¿Quién es culpable del pecado de tu papá? Tu papá. Pero sí hay consecuencias para las generaciones que vienen después. Y de eso nos está advirtiendo el Señor. De hecho, 4 veces en el Antiguo Testamento encontramos la frase hasta la 3ª y 4ª generación. 4 veces. No son muchas cosas que la Biblia dice 4 veces. O sea, es muy importante que entendemos que las decisiones que tomamos pueden afectar a los demás. Ok. Ahora, mi primera pregunta, si dices, pues fíjate que tengo este problema en mi vida y yo creo que a lo mejor es una maldición ancestral, así que lo voy a romper. Espera. Antes de ir viendo ahí, porque estás entrando en áreas de que realmente no podemos saber con certeza. La única razón que yo supe romper con la maldición ancestral que trae la masonería es porque tengo una foto de mi bisabuelo en su sombrero de masón. Y un tío abuelo también. Entonces, al final de cuentas dije,
nunca hice eso. Una vez enseñé escuela bíblica de verano a unos jóvenes y nos pusieron en un salón de masones y luego fuimos en un momento y abrimos para ver qué estaba en el arca, porque tienen un arca en medio de su salón. No me acuerdo qué había adentro, pero la masonería, pues lo digo de esta manera, puedo hablar mucho tiempo acerca de esto. El rango más alto de masones es el grado 33. Y en el grado 33 enseñan que el gran arquitecto maestro del universo se llama Satanás. Entonces, ¿qué otras cosas hacen? Pues yo sé que tienen juramentos en cada grado, yo sé que quién sabe que se desató. Pero ahora, sabiendo primeramente y checando mi propia vida, no me metí nunca en la masonería. ¿Ok? Pero veo eso, reconozco que eso es más que una sociedad secreta. Esto sí tiene raíces espirituales. Rompí el poder de eso sobre mi vida. No fue difícil y en la próxima semana o la que sigue, no sé a estas alturas porque sí se va prolongando, vamos a romper esas cosas. Pero la primera pregunta es, ¿qué has hecho tú? Antes de buscar cosas de tu bisabuelo, ¿qué cosas has hecho tú? A veces decimos, sí, pero recibí a Cristo después y pues ya las cosas viejas pasaron, ¿no? Sí, pero es posible que hemos desatado ciertas cosas. Recuerda, son consecuencias, no es culpa. ¿Has tratado con tu pasado antes de examinar maldiciones ancestrales? Ay, sí, pero eso era nada más una vez. Tuvimos que ministrar una vez con un muchacho. Había como una semana antes, estuvo en un lugar con amigos y le atrevieron a leer un conjuro. Leo 2 o 3 palabras en voz alta y estaba atormentadísimo durante los 7 días o lo que era, hasta que le libramos de eso. O estuvimos practicando la levitación, pero como de chiste, no era nada en serio. Cuidado. Porque sí abres puertas, sí desatas ciertas cosas, aun si no funcionó. Estudiantes de cimientos, semana 17. Ok. Así que checa tu propio corazón, checa tu propia vida. ¿Qué pasa si es algo que nosotros desatamos? Eso sí necesito tratar con el Señor, con un reconocimiento: Señor, eso te ofendió. Yo sé que mis pecados ahora están bajo la sangre de Cristo, pero esto te ofendió. Y te pido perdón específicamente para esto. Y ahora, porque estamos pensando en esto,
de solamente una dirección y va en dos direcciones. Y también, Señor, en este momento rompo las consecuencias de lo que yo hice sobre mi descendencia, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Sí, pero todavía no soy mamá. Hazlo. Toma las cosas que has hecho y haz eso con cada uno de ellos que puedes recordar. Espíritu Santo, ayúdame a recordar. No, pues me acuerdo que hice esto una vez. Me acuerdo que hice esto. Ok, Señor, perdóname específicamente para eso. Y luego, alívianos de las consecuencias de eso en el nombre de Cristo Jesús. Voy a romper el poder de eso y sus consecuencias sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis bisnietos, mis tatanietos, no sé qué sigue tatanieto. Ok. Es que tengo tantas direcciones en que puedo ir. Deuteronomio, capítulo 11. Dice aquí en Deuteronomio 11:26. ¿Cuántas veces ya hemos visto estas palabras? Hablando Dios, dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres mis mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Esa palabra oír quiere decir que oír y hacer. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del cananeo, que habita en el Araba,
frente a Gilgal, junto al encinar de More. Entonces está siendo muy específico. Dices, cuando entran en la tierra, recuerda, Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. Y Israel no entró en la tierra prometida hasta que ascendió Josué. Así que todavía está vivo Moisés. Y Dios está diciendo, cuando entran, y si entraron, van a ir y pararse entre dos montes, Monte Gerizim y Monte Ebal. Y se van a parar ahí y dice que van a poner la bendición sobre Monte Gerizim y la maldición sobre Monte Ebal. Y los dice exactamente dónde queda. Ellos no sabían, pero Dios sí. Ok. Entonces, ¿por qué van a hacer eso? ¿Va a haber una ceremonia de algún tipo? ¿Y Dios tiene un lugar específico donde lo van a llevar a cabo? Vamos a Deuteronomio 27. Esto fue tan importante que Moisés tenía que decirle al pueblo 2 veces. Todavía vive Moisés, ya está despidiéndose. Pero dice en Deuteronomio 27:11, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Menciona 6 tribus. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Naftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. Y la pusieron en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Y luego hay una lista de otras cosas que van a decir hasta el final del capítulo. Entonces, lo que va a suceder es que va a ir todo Israel y se va a parar en una valle. En un lado, el monte de la bendición, en el otro lado, el monte de la maldición. Y luego, 6 tribus van a leer las bendiciones de la ley y 6 tribus van a leer las maldiciones. Y luego todo Israel va a decir amén. Y en el tiempo de Josué entraron y efectivamente hicieron esto. Cuando hubo un tiempo en que se calmaron las cosas de la conquista, se fue todo Israel ahí, se pusieron ahí entre estos 2 montes. ¿Por qué estos 2 montes? Pues el monte de la bendición era Monte Gerizim. Y si pudieras pararte el día de hoy entre estos 2 y luego viajar 3,000 años atrás, 3,500, vieras una cosa inolvidable.
Porque aunque los picos de estos dos montes están apenas a 3 kilómetros el uno del otro, en línea directa, Monte Gerazim tiene fuentes de agua viva. Y Monte Gerazim era fructífero, habían árboles arriba, era verdecito todo. Y mientras escuchan las bendiciones de obedecer a la ley, están viendo atrás a Monte Gerazim. Verde, rico de bendición. Y luego voltean hacia el norte, hacia Monte Ebal. Monte Ebal no tiene agua. De hecho, era un lugar casi estéril. Habían unos arbustos feos. Y tenían que voltear hacia Monte Ebal y escuchar las palabras de la maldición, pero todo el tiempo viendo atrás al monte, su esterilidad, que realmente fue todo lo que comunicaba las maldiciones. Imagínate esa visión de esos dos montes. O sea, cuando Dios dice, elige pues la vida. Oh, imagínate la impresión. Ahora, en los 1980, un arqueólogo muy famoso, Adam Zertel, estaba excavando encima de Monte Ebal y encontró ahí un altar. Y por varias razones, por ejemplo, por los huesos de los animales que fueron sacrificados ahí, encontró un pozo grande lleno de huesos. Por los animales que fueron sacrificados, eso los separa mucho de, por ejemplo, los cananitas que habitaron la tierra antes. O sea, si no hay huesos de, por ejemplo, cerdo, que los cananitas sí sacrificaron, pero los judíos nunca, ya empiezas a darte cuenta por los huesos que estaban allí, una cierta parte de los sacrificios del lado izquierdo se fue con el sacerdote. Entonces, cuando ves animales que no son porcinas y luego ves mayormente huesos de animales limpios y su parte derecha, te das cuenta, ok, estamos tratando con un altar de los judíos. Y de ahí, por diferentes métodos, se dieron cuenta que esto fue algo construido en el tiempo de Josué. Y lo encontraron en Monte Ebal. Y inmediatamente, varios arqueólogos se fueron corriendo a Monte Gerazim porque dijeron, va a haber altar ahí también. Pero ¿sabes qué encontraron? Nada. Perdieron su tiempo. ¿Por qué? Porque el que necesita altar y sacrificio es el que ha pecado, el que ha desobedecido. La bendición viene y no hay necesidad de sacrificio. Déjame adelantar lo que vamos a ver en la próxima semana, porque les quiero dejar con una pregunta. Los de ustedes que llevan tiempo aquí
saben cómo tratamos con la enfermedad. Sabemos las escrituras que nos respaldan, o sea, nuestras promesas de pacto. Sabemos cómo batallar con la escritura. Sabemos que necesitamos insistir hasta que se rinde la enfermedad. Pero mi pregunta para ustedes es esto. ¿Qué tal las maldiciones ancestrales? ¿Los podemos identificar? O sea, puedo ver algo y decir, oh, eso es una maldición ancestral. Porque en mi experiencia, 99% de los creyentes no lo pueden hacer. Y por eso estamos entrando en esto lento. No es que lo quiero prolongar, quiero asegurar que están muy bien cimentados en cada uno de los pasos para que podamos construir encima. La verdad es que la mayoría de los creyentes no saben. Y la promesa es completamente distinto a lo que tratamos con las enfermedades. Así que, mira, los de ustedes, y son muchos de ustedes que han recibido sanidad, ¿ok? Los principios son similares, pero no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí, los de ustedes que han pasado tiempo aquí saben acerca de tu autoridad en Cristo. ¿Ok? Eso te va a funcionar en esto. Saben cómo pararte firme sobre las promesas. Nada más, quizá, esta promesa no. Entonces, los principios que han funcionado para recibir, por ejemplo, sanidad física, les va a servir de mucho para esto, pero todavía no sabemos suficiente. Entonces, en la próxima semana vamos a estar viendo eso y sigo sacando más cosas para añadir, así que nos queda 1 o 2 semanas. Gracias. No estoy seguro, pero vamos a ver. Y ok, pues vamos a ponernos de pie. Ok. Padre, gracias por tu palabra. Señor, si simplemente nos hubieras abierto las puertas del cielo, sería suficiente. Pero en tu gran amor y gran misericordia por nosotros, Señor, tú nos has revelado cómo podemos cambiar cada detalle de nuestra vida. La respuesta está en ti y lo que tú has hecho, lo que tú pagaste por nosotros en Calvario. Gracias, Señor, que nos hablas, que nos revelas que sí, las cosas pueden cambiar. Te damos toda la gloria, toda la honra por lo que estás haciendo en estos días, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok.